También me encanta es el tema que hoy día vamos a tocar porque mucha gente nos ha escrito al WhatsApp y nos lo ha pedido. ¿Cuál es, Marcelo? Vamos a hablar de la pérdida recurrente del embarazo. Es decir, salgo embarazada, pero este bebé no llega a casa y se pierde en el camino. Y hoy en día ha cambiado muchísimo este enfoque porque normalmente esperábamos que la paciente perdiera 3 embarazos consecutivos y hoy vamos a romper ese mito. Vamos a comenzar a estudiar las pérdidas de la gestación desde la primera pérdida porque no hay derecho a que una mujer tenga que esperar 3 pérdidas para ser estudiada por nosotros. ¿Por qué se dan estas pérdidas recurrentes en el embarazo? Correcto, la pérdida, o sea, el aborto se considera cuando el producto de la gestación, es decir, el embarazo, tiene menos de 20 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Y un peso menor a 500 gramos. Cuando la pérdida gestacional se vuelve recurrente, se hablan de 3 pérdidas en adelante, ¿no es cierto? La paciente tiene que tener por lo menos 3 pérdidas. ¿Cómo vienen los niños al mundo? Acá quiero que me ayude la cámara. Y he traído un uterito, este es el útero, las trompas y los ovarios. ¿Estamos de acuerdo? Si abrimos la puerta del útero, lo nunca visto en pantalla, qué bonito eso, entran los espermatozoides por el cuello, atraviesan todo el cuerpo del útero, van a la trompa, se produce la fecundación y cuando se produce el retorno del huevo fertilizado, se produce lo que conocemos nosotros como implantación. Y este es el embrión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué causas pueden producir que el embrión se pierda? Por ejemplo, vayamos de abajo hacia arriba. Existe una enfermedad que se llama incompetencia de cuello. El cuello no se cierra ante la presencia del embrión y produce que el embrión, a través del peso, porque la señora está parada, comience a bajar cada vez más en su implantación, comience a descender y se pierda la gestación. Estos embarazos generalmente se pierden en el primer trimestre del embarazo. Entonces, no tenemos que esperar que la señora pierda 3 veces, sino solamente con examinarla cuando ella está gestando, medir el cuello por ecografía y saber si puede pasar por aquí un dilatador hasta 5 milímetros o 6 milímetros, sabemos que la señora tiene un cuello incompetente. Y le hacemos un cerclaje, que quiere decir cerrar el cuello del útero en forma de reloj de arena para que ella pueda llevar a casa su embarazo hasta los 9 meses. Seguimos subiendo y de repente detectamos que la señora es portadora de una tumoración externa. Mira qué hermoso esto. ¿Correcto? ¿Verdad? Tus maquetas. Correcto. Entonces, si la señora tiene un tumor externo o un fibroma que puede comprimir el útero, también es una causa de pérdida de la gestación. O muy simplemente, si la señora tiene un fibroma que puede estar invadiendo o comprimiendo el lugar donde se alberga el embrión. Entonces, acá tenemos otra causa de pérdidas de embarazo, las tumoraciones o los fibromas. Pero también existen malformaciones uterinas, úteros dobles, úteros que tienen tabiques y un montón de malformaciones que son la causa, ¿no es cierto?, de las pérdidas gestacionales. Pero existe también aquellas mujeres que no tienen ninguna causa aparente de pérdida. Tienen las trompas, tienen el útero, tienen absolutamente todo, pero sin embargo pierden la gestación. Y el 80% de las pérdidas de la gestación se deben a malformaciones genéticas. Y las malformaciones genéticas vienen aparejadas de la edad del ovario. Entonces es ahí donde participa el esposo y comenzamos a analizar la genética de los dos y ver si los dos son genéticamente normales o tienen algún tipo de alteración, o si entre los dos pueden lograr un bebé genéticamente normal. ¿Por qué? Porque el 80% de las pérdidas gestacionales, y es importante que la gente en sus casas me escuche bien, cuando usted pierde un embarazo, que si bien involucra un gran dolor porque la familia se hace toda una expectativa del niño que va a llegar a casa, pídale a su médico tratante que cuando realice la aspiración del contenido del útero, ¿no es cierto?, lo mande a analizar. Y lo mande a analizar de preferencia genéticamente. Esa es la única parte en que la muerte ayuda a la vida. Porque entonces, si usted viene a mi consultorio y me dice, doctor, yo he perdido 2 embarazos, ¿los analizó? No, no los analicé. ¿Qué respuesta le puedo dar a la señora? ¿Qué fue lo que produjo la pérdida de la gestación? Una malformación, un síndrome de Down. Si la paciente está, por supuesto, perfecta, si yo le encuentro un fibroma, le encuentro un tabique o le encuentro una incompetencia de cuello o múltiples enfermedades más, yo sé qué cosa produjo la pérdida de la gestación. Pero si nunca analizó sus embarazos anteriores, es muy difícil de precisar.
Una preguntita, y previo cuando uno está planeando tener un bebé, ¿se Sí. puede hacer este tipo de exámenes para saber si es que no tendría tendencia a poder perderlo? Espectacular la pregunta, porque eso se llama la consulta preconcepcional. No es que la señora nos vaya a pedir permiso para embarazarse, sino que va a ir a una consulta y me va a informar y me va a decir, doctor Belit, yo quiero salir embarazada dentro de aproximadamente unos 6 meses, me quisiera dejar de cuidar. Correcto, comenzamos con un papá Nicolau, descartamos enfermedades de la vagina como infecciones, descartamos tumoraciones dentro del útero, medimos la reserva ovárica que tiene, sabemos si las trompas están permeables, cuál es su nivel de ácido fólico y sobre todo, la fertilidad golpea mucho a los hogares porque uno se prepara para cuidarse, para no tener hijos. Nunca sospecha ni asume ni puede tener la leve intuición de que puede tener un trastorno reproductivo. Claro. Y muchos hombres, el 40% de los hombres, el 45% de los hombres tienen alteraciones espermáticas por el sedentarismo, por los hábitos tóxicos, por el hábito de cigarro, por estar parado de pie. Muchas veces los camarógrafos que están así parados pueden tener algún trastorno reproductivo que después vamos a entrar en detalle. Tenemos acá ya preguntas del público que están enviándoles preguntas al WhatsApp. Lo tienen ahí en pantalla usted. Es el 989-904-260. Primera pregunta para el doctor Belit. Sí. Tengo un mioma Sí. y es el que me causa las pérdidas. ¿Tiene que hacerme una resectoscopía? Correctísimo. Mi pregunta es si es que este procedimiento lo hace también usted, doctor, y Sí. más o menos cuál es el costo. Yo soy de Piura, me dice. Buenísimo, ¿Qué Piura, es qué lindo. resectoscopía? En ¿Lo el dije caso de la señora, por ejemplo, nos está hablando que en vez que ella tiene un fibroma dentro del útero, ¿correcto? Ajá. Que impide, por supuesto, la implantación. Alguien ocupa la casita, el embrión no puede implantarse. La resectoscopía es entrar por vagina a través de una óptica y coger el fibroma y comenzar a cortarlo sin tener que abrir el útero. El útero, te has dado cuenta que es como si fuera una palta. Ajá. Y simulemos que esta es la pepa. Abrir la palta para sacar la pepa, eso no se usa ya. Ahora se opera mínimamente invasivo a través del cuello uterino, se llega al fibroma y el fibroma es operado. Ya. ¿No es cierto? Se extirpa el fibroma, se recupera la cavidad y la señora puede gestar a los 45 días sin ningún tipo de problema. Hay que vigilarla bien porque muchas veces este tipo de problemas acarrean mucha anemia porque pierde mucha sangre. Ajá. Los fibromas son muy fáciles. Según la localización donde estén, producirán los síntomas, ¿no es cierto? Si está acá arriba, por ejemplo, comprime la vejiga y la señora orina más frecuentemente de lo normal. Si está acá, compite con la implantación y produce sangrado. Y así sucesivamente. Doctor, tengo una pregunta Sí. personal. Y, por ejemplo, pero si es que uno tiene fibromas o miomas, en Es la lo mismo. mayoría... Es lo mismo. Sí. Ahí, ya. ¿Hay que retirarlos o no siempre se... No, no todo el mundo, o sea, no, el fibroma no por llamarse fibroma tiene que ser retirado como tal. O sea, el fibroma, si yo tengo este fibroma, ¿no es cierto? Si bien es significativo, pero no me produce ni síntomas, ni dolor en las relaciones sexuales, ni compresión de la vejiga, ni compresión del recto que me produzca estreñimiento, y es un hallazgo única y exclusivamente. Primero, no hacer daño. Primero, no someter a una señora a una cirugía por una patología que se descubre y que no le produce ninguna alteración. Ya. ¿Me entiende? Observemos. Mientras menos metamos los dedos, menos metemos la pata. Pero eso podría ser razón para que yo no pueda tener hijitos si es que tengo estos Si es este, fibromas. por ejemplo, no interfiere en nada. La trompa, el ovario, el útero y es un satélite. Se va a morir de aburrimiento. Ajá. Ni tocarlo. Ya, otra más. Buenos días. Mi consulta es, yo tuve 2 pérdidas, una en ectópico, roto. Ok, quiere decir que el embrión se albergó acá. Este embrión en su trayecto de regreso, ¿no es cierto? En su trayecto de regreso no tuvo la mejor idea que quedarse en la trompa. En la Ya. trompa no se pudo desarrollar, hizo un embarazo ectópico, fuera de su lugar normal. Ajá, y lo perdí como un aborto natural. Nunca supe si es que fue también... Bueno, no entiendo. Güey. A ver, ¿qué tendría que hacer? Evaluarme, pero por un tema económico no hizo los estudios necesarios para saber nada con lo que le había Correcto. indicado, ¿no? Quisiera saber qué posibilidades tengo de embarazarme si es que ya hace 2 meses empecé un tratamiento, pero no pasa nada. Yo ya tengo 39 años. Correcto. Que no- Le aconsejo una cosa súper práctica. Primero, veamos en qué estado están las trompas. Una paciente que ha tenido un embarazo ectópico tiene 3 veces más posibilidades de volver a repetir el episodio. Punto número 2, a los 39 años verifiquemos qué reserva ovárica tiene. Yo prefiero hacerle una fertilización in vitro, coger el embrión, descartar una malformación genética, asegurarme de que es genéticamente normal y a través de una cánula por vía vaginal se lo coloco dentro del útero. Y ya sorteé 2 cosas. Sorteé la trompa que le pasó el embarazo ectópico y sorteé la parte genéticamente anormal que produce el 80% de las pérdidas. Muchas veces la fertilización in vitro
no es el final del camino. Muchas veces es el principio del camino. No interpretemos como que el doctor me ha dicho que tengo que hacerme una fertilización in vitro. Como diciendo, es la condena a muerte, no voy a poder salir embarazada. El objetivo es un bebé sano en casa. Y eso es lo que queremos. Tengo 23 años y tengo SOP. Síndrome de ovario poliquístico. O sea, un montón de quistecitos en el ovario. Generalmente son pacientes que son gorditas, generalmente son pacientes que tienen acné, una disociación entre la cadera y cintura. O sea, en vez de tener un cuerpo de guitarra, son como un reloj de arena, pero a la inversa. Claro. Dice, sí, tengo sobrepeso y ya voy 2 pérdidas. Correcto. Cuando casi llegaba a las 8 semanas de gestación. El primer mes. ¿Es normal? No es normal, ninguna pérdida gestacional. O sea, si bien el 45% de los embarazos son los que llegan a casa, es dramático, pero existe el ovario poliquístico, tiene una disminución de la calidad de los óvulos, ¿correcto? Pero a los 23 años ha logrado 2 gestaciones. Investiguemos la parte genética, veamos si su esposo es genéticamente normal y hagámosle un examen para ver si no solamente puede transmitirle a su descendencia. Recordemos que los niños que tienen alteraciones genéticas no son hijos de padres con alteraciones genéticas. Son de padres normales y genéticamente normales. Hoy en día existen exámenes que permiten saber si el varón puede pasarle a su descendencia algún tipo de malformación genética, ¿correcto? Claro. Y eso nos hace evitar muchos fracasos reproductivos, como esta niña de 23 años que está en el fervor de la reproducción. Doctor, tengo 35 años, 3 pérdidas y presento el factor B. Leiden. B. Leiden, sí. Obstrucción en ovario izquierdo. Y en mis ecografías presento también líquido en el fondo del saco. Correcto. Posiblemente hidrosalping. Hidrosalping. Les voy a decir qué cosa es el hidrosalping. Es un conjunto de enfermedades, la pobre, pero las trompas están llenas de líquido. La trompa es el único camino que nos va a llevar del útero al ovario. Eso estamos de acuerdo. Si tenemos una trompa que está llena de líquido, esa trompa es inoperante, no sirve y tenemos que extirparla, porque volver a permeabilizar esa trompa va a conllevar a que la señora haga un embarazo ectópico. Ya explicamos el ectópico. Entonces, esta señora tiene que venir con una evaluación previa. Entonces, mucha gente me dice, doctor, pero ¿cómo es esto de que me tiene que retirar las trompas para que yo pueda lograr una gestación? El hidrosalping es una enfermedad sumamente compleja y vamos a hacer un programa de todas las enfermedades que atañan a la trompa y que son unas que se pueden resolver y otras que se curan con la extirpación. Y ahí es donde participan los métodos de reproducción asistida. A ver, acá te canso otra más. Doctor, buenos días. Tengo 36 años, ¿ya? Un pequeño de 3 años, pero además 2 pérdidas. Y estas fueron antes y después de mi niño. Sí. Siempre en los embarazos me ha dado infección urinaria. ¿Tiene algo que ver? La infección urinaria son del conjunto de síntomas que se sobreañaden al embarazo y que pueden producir la pérdida de la gestación porque es una infección per se, como tal. Muchas veces algunas pérdidas de la gestación en embarazos previos o en embarazos posteriores, porque mucha gente sale embarazada y dice, lo que más me demora es el segundo bebé porque ya he perdido embarazos y es raro porque tengo un niño en casa. Hay un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades trombofílicas. Trombo quiere decir obstrucción, o sea, con proclividad a la obstrucción de los vasos sanguíneos. Entonces son problemas de coagulación y son mucho más frecuentes de lo que la gente piensa. Y de ahí que muchas gestantes que nosotros tenemos con aborto habitual las anticoagulamos y se tienen que poner unas inyeccioncitas en la barriga para producir anticoagulación y que eso permita la irrigación del embrión para que éste pueda llegar a casa. Otra más, doctor, tengo 38 años, peso 80 kilos, mido 1,65 y tuve una pérdida de X mola parcial. La mola hidatiforme es una enfermedad en la cual degenera el embrión. Entonces se convierte en un embrión totalmente degenerativo, casi incompatible con la vida. ¿Puedo todavía tener un bebé? Actualmente tengo un hijo de 7 años. Por supuesto que sí. Eso fue un caso único, fortuito y casual que hay que seguirlo. Son enfermedades sumamente raras, pero son enfermedades que marcan a la paciente y que tienen que tener por lo menos unos 6 meses de visualización como tal. A ver, doctor, tengo 38 años, tuve una pérdida el día 8 de junio y no menstrué. Volví a salir luego embarazada en julio y también perdí a mi bebé de 7 semanas. Tenía varios hematomas en el útero. ¿Qué habrá pasado? Yo también digo, ¿qué habrá pasado? Si no analizamos el producto de la pérdida, muchas veces nos queda cojo el diagnóstico, porque hematomas
El 80% de la gente tiene hematomas atrás de la placenta porque son cuando entra el embrión y entra y se profundiza en este colchón hermoso que es el endometrio y forma parte de mamá, comienza a abrazarse con los vasos sanguíneos, se llaman digitaciones. O sea, el embrión lanza unos vasos sanguíneos que abrazan los vasos sanguíneos de mamá, pero en ese abrazo rompen vasos sanguíneos y se producen pequeñas lagunas para el intercambio de sangre, el intercambio de oxígeno y el intercambio de nutrientes. Ecográficamente se ven como pequeños hematomas, que no son más que acúmulo de sangre como tal. Entonces eso es, digamos, casi es un hallazgo normal. Digamos, hay que ver por qué se perdió la gestación. Y también hablando de hematomas, buenos días. Quisiera saber si al tener un hematoma en el útero es influyente para perder un embarazo de casi 2 meses. ¿O cuáles son los riesgos con los hematomas? Los hematomas, el riesgo es que la sangre es supremamente irritativa y por eso es que la sangre pertenece al sistema de vasos sanguíneos porque no está regada en nuestro organismo. Está como si fuera una trama de mangueritas que suben y bajan las arterias, las venas y todo está bien circulado. El problema es cuando el vaso sanguíneo se rompe y la sangre sale fuera del vaso sanguíneo y produce una irritabilidad. Y entonces, como si usted tuviera una cañería que se rompe en la pared de su casa y comienza a eliminar agua, en algún momento usted va a ver el agua salir por algún sitio. Va a decir, oye, está goteando agua por ahí, por el tacho. Y entonces te vas a dar cuenta que la rotura de la cañería fue mucho más arriba. Entonces, eso se suele producir a nivel de los hematomas sanguíneos. Los hematomas comienzan a decolar el embarazo y tratar de sacarlo o expulsarlo en bloque como tal. ¿Podemos hacer 2 preguntitas más? ¿Dos más? Ok. ¿Cómo estamos ya, con cortitas. todo? Ok. Una consulta. Si una mujer es poliquística, ¿es causante para ocasionar una pérdida? ¿Qué me recomienda? Saludos desde Trujillo. El ovario poliquístico es un mal funcionamiento del ovario que vamos a dedicarle un programa específico porque la gente, hay un sobrediagnóstico del ovario poliquístico y está el verdadero ovario poliquístico, la que no regla, la que es infértil, la que es velluda, la que tiene aumento de peso, la que combate todo su tramo. En resumen, hay una disminución de la calidad como tal y la disminución de la calidad del ovario es la que produce la pérdida gestacional casi siempre. La última, Doc. Hola, Sí. ¿hay algún problema con la concepción en parejas donde el varón utiliza o ha utilizado a un tipo de anabólico, testosterona o algo así? Mira, las ingestas de medicamentos externos a lo que podemos considerar como los multivitamínicos tienen que ver mucho con la movilización de los espermatozoides, la calidad de los espermatozoides y la forma de los espermatozoides. Hágase siempre una prueba para que puedan corroborar ustedes en qué estado se encuentran. Los hombres pensamos que al tener erección somos fértiles y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Gracias, doctor, como siempre, por estar acá. ¿Te gustó? presente. De verdad que sí, la verdad es siempre...